personal de la provincia de Buenos Aires, del Sistema de Salud Público. Y iniciamos nuestra experiencia en la planificación 3D allá por agosto del 2020, en plena pandemia para nosotros, así que fue importante esta experiencia. Algo que quería recalcar, nosotros somos un hospital universitario donde tenemos alumnos de pregrado y posgrado, y esto es importante para después aclarar en qué aspecto también nos sirvió la planificación en cuanto a la educación de pre y posgrado. Bueno, en honor al tiempo y para que los otros colegas puedan disertar en tiempo y forma, comenzamos. Bueno, cuando nosotros empezamos a innovar, siempre nos gusta, o creo que es mandatorio, ver la evidencia científica que existe sobre lo que vamos a hacer, sobre todo en cirugía, y claramente con una pequeña revisión hecha en PubMed, la planificación 3D está avalada, sin duda, por la evidencia científica. ¿Sí? Haciendo una pequeña reseña, encontré 3 trabajos que me parecieron importantes. Uno de Ganguly, donde lo que hace es un gran review sobre la planificación en 3D, explicando las aplicaciones en las distintas especialidades quirúrgicas, ¿sí? Y donde la cirugía torácica tiene un lugar importante, ¿sí? Y sobre todo habla de la forma en que la planificación 3D ayuda, obviamente, a personalizar la cirugía. ¿Sí? Estamos en una época donde los tratamientos se personalizan, sobre todo en oncología, y de esta manera creo que los cirujanos podemos personalizar la cirugía que le vamos a aportar a nuestros pacientes. Zabaleta también hace una descripción de cómo se incluye los biomodelos en la planificación y en las tácticas y técnicas quirúrgicas, y sobre todo se hace hincapié donde la biomedicina o los biomodelos o la impresión 3D no es un componente aparte, sino que se integra al trabajo multidisciplinario con básicamente lo que son los servicios de imágenes para poder ofrecer la mejor opción de planificación para nuestros pacientes. Hasta no hace mucho nosotros planificábamos con estudios en 2D, tomografías, resonancias, y al incorporar estos estudios de buena tecnología y llevarlos a los biomodelos, tanto en los renders como en la impresión 3D, podemos maximizar esa forma de planificar y de aportar el mejor procedimiento quirúrgico a nuestros pacientes. IDELI en este pequeño grupo de pacientes me pareció interesante, porque todos creo que en definitiva buscamos esto. Ponen 2 ramas pacientes, un total de 34 pacientes, con tumores torácicos complejos. Como criterio de inclusión tenían que ser todos pacientes en chances quirúrgicas, evaluados por PET y demás. Y lo que trata de ver es en un grupo, en una de las ramas del estudio, planificar, como hacemos habitualmente, con tecnologías PET, TC y resonancia, y el otro grupo se planifica, aparte de los estudios estándar, con renders o biomodelos 3D. Y lo interesante de esto es que en todo el grupo de la rama 3D hubo mejor tiempos en cuanto a lo quirúrgico, menos pérdida de sangre, el cambio de la táctica o técnica quirúrgica propuesta y mejoras en los tiempos de internación de estos pacientes. Bueno, esta es una pequeña revisión como para hacer una introducción. Y ahora pasamos a nuestra pequeña experiencia, que fue muy interesante cuando la desarrollamos. Nosotros decidimos planificar con una paciente de 50 años, en estudio por el Servicio de Clínica Médica, por presentar un cuadro de impregnación, un síndrome de impregnación, y en una PAN-TC se halla una masa mediastinal. Acá tenemos las imágenes iniciales. En el compartimento anterior, hacia la vertiente derecha del mediastino, con altas sospechas de un timoma. Se la continúa estudiando, se descartan la asociación de mediastenia gravis en estos pacientes con un ACRA y un electromiograma de fibra única negativos, y se deriva a nuestro sector. Decidimos, junto a la gente de Mirai, evaluar el caso y definir la mejor forma de planificar. Acá tenemos el render y la impresión de nuestro biomodelo en 3D, que a nosotros nos ayudó. Por una parte, a ubicar correctamente la masa mediastinal. Pudimos identificar correctamente la anatomía mediastinal y sus relaciones con la patología a tratar, y nos permitió realmente planificar una táctica y una técnica adecuada. Lo que planificamos básicamente fue, si bien nosotros sabíamos o se veían por los estudios previos que teníamos buen plano de clivaje, cuál era la forma de abordaje, que básicamente eran 3, o una esternotomía, una toracotomía lateral, o el abordaje biotoracoscópico. Habíamos descartado en ese momento el abordaje biotoracoscópico por el volumen de la masa,
Y lo que nos permitió el modelo fue entender que la relación anatómica que tenía con las estructuras vasculares, ¿sí? Que básicamente lo que teníamos era un contacto con el confluente yugulo-subclavio y la formación de la vena cava superior, ¿sí? Y un contacto importante con el ventrículo derecho. Vuelvo un segundito para atrás. Nosotros veíamos que si abordamos por una esternotomía, primero que la lesión estaba muy volcada hacia la vertiente derecha del mediastino, iba a ser difícil si nosotros teníamos que controlar la vena cava de inicio, porque se encontraba posterior con este abordaje. Entonces decidimos planificar un abordaje lateral sobre el cuarto espacio. Pusimos al paciente en decúbito lateral izquierdo, planificamos una toracotomía lateral derecha sobre el cuarto espacio, catéter peridural para manejo del dolor es rutina en nuestro sector con el equipo de anestesiología, e intubación selectiva para tener un abordaje cómodo hacia el tórax. Y creo que estas imágenes resumen la que tiene el biomodelo para planificar las cirugías. A la derecha de la pantalla tenemos el render, a la izquierda nuestro biomodelo planificado a nuestro paciente y se reproduce correctamente la ubicación de la lesión, la relación que teníamos con la vena cava, ¿sí? Que de inicio tuvimos muy buen control sin tener que movilizar el tumor. Ezequiel, ¿nos escuchás? Porque nosotros te dejamos de escuchar. Ahí está. ¿Estoy bien ahí? ¿Me escuchás? Sí, ahí te escuchamos de nuevo. Perdón. No pasa nada. Bueno, vuelvo 2 segunditos para atrás entonces, porque no sé dónde me quedé. Se salió la compartición de la pantalla, así que si la ¿Se salió? sí, si la querés volver a compartir. Sí, perdón. No pasa nada. No sé. Ahí estamos viendo. Ya está volviendo, sí. Perfecto. No sé dónde quedé. Ahí estamos en la parte, digamos, estás empezando a mostrar un poco la cirugía. Bien, vuelvo un poquito para atrás. Entonces, esta imagen, como decía antes, creo que representa la fidelidad que tuvo, por lo menos en nosotros, el biomodelo, donde tenemos a la derecha de la pantalla el render, a la izquierda el biomodelo con el que entramos a quirófano. Y la verdad que el abordaje fue correcto como lo habíamos planificado. Nosotros queríamos tener un control o tener bajo control la vena cava, que es correctamente acá, la lesión, el confluente con lácigos, el hilio metinal anterior, ¿sí? Ahí está. Pudimos llevar adelante la cirugía sin mayores problemas, con una resección completa de la lesión, teníamos muy buen plano de clivaje y siempre tuvimos adelante y bajo nuestro control las estructuras vasculares, que era lo que más nos interesaba. Esta es la placa postquirúrgica, la paciente tuvo una evolución satisfactoria. Nosotros, con el manejo en conjunto con anestesia, tratamos de hacer cirugía fast track. A las 48 horas pudimos retirar el catéter peridural y el drenaje pleural con un alta a las 72 horas de la paciente. Muy buena evolución al día de hoy, fue un timoma B en control por el servicio de oncología y cirugía torácica. Como conclusiones, la planificación 3D a nosotros nos permitió adecuar el tratamiento quirúrgico hacia esta paciente. El modelo presentó una alta fidelidad con la anatomía real de la paciente, lo pudimos ver en la imagen. Y lo otro que nosotros resaltamos es, como dije antes, teniendo nosotros en el hospital posgrado y pregrado, nos permite ser mucho más... es mucho más sencillo poder explicar a los alumnos de la carrera y a los residentes del servicio de cirugía general las estructuras a operar, por qué operamos estas características de esta forma, por qué decimos estos abordajes y ver cuáles son las relaciones anatómicas y demás. Así que sin duda creo que la experiencia para nosotros fue buena, esperemos poder seguir adelante con esto y les agradezco mucho por la atención. Bueno, excelente, Ezequiel, muchísimas gracias. Yo invito a los participantes de esta clase a, por favor,
hacer sus comentarios y sus preguntas, así más tarde después las respondemos. Ahora me gustaría darle la bienvenida al doctor Miguel Martínez Arias, que me gustaría también, Miguel, presentarte un poco mejor, ya que anteriormente no pronuncié bien. Él es jefe del Servicio de Cirugía de Tórax y Neumonología del Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Eso era lo que realmente no estaba seguro lo que significaban las siglas. Él es profesor de la especialidad en cirugía torácica del mismo centro médico y creador de la técnica MARF para fijación de arcos costales por mínima invasión. Así que, bueno, es un placer, Miguel, tenerte en esta clase y ansioso por escucharte y que nos cuentes cómo estamos trabajando juntos. Gracias, Matías. Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Buenas tardes a los que se conectan desde España. Y si me permites, empiezo a compartir pantalla. Por favor. Primero que nada, quiero agradecer a la empresa Mirai por la invitación a este curso tan importante que creo que ha generado muchas competencias para todos los cirujanos. Y bueno, como ya lo comentó Matías, yo soy jefe del servicio de cirugía torácica en el Estado de México, en ICEMIM, es un hospital de seguridad social. Y bueno, pues México, yo quise poner esta foto porque pues quería representar un poco sobre la cultura y la diversidad de espacios que tenemos en México. Entiendo que ahorita la situación es difícil, pero esto no es temporal, así que los invito cuando gusten para poder visitarnos a nuestros diferentes estados de la República. Y bueno, pues me permito iniciar. El tema que vamos a hablar es sobre innovación en cirugía y en específico quise darle un aspecto muy objetivo a nuestra plática en cuanto a la utilidad que tiene la impresión 3D y la realidad aumentada en cirugía de tórax, la aplicación que tiene esta tecnología en lo que pudiéramos nosotros utilizarla. Esta plática la dividí en 3 objetivos, sobre todo 3 objetivos de utilidad. La planeación quirúrgica, como lo acaba de demostrar Ezequiel. Él, bueno, pues la utilizó para su planeación quirúrgica y ver el abordaje, ¿no?, que iba a realizar. Pero también, como lo comentó al final, pienso que la docencia es importante y esto nos va a ayudar mucho en poder aportar mayor conocimiento y sobre todo impregnar en los residentes la anatomía espacial que pudieran tener en la parte quirúrgica. Y por último, también algo que resaltar es el poder explicar al paciente sobre los casos, que creo que es algo muy importante y que el médico, en este caso nosotros, al ver casos complejos, podemos tener mejor explicación para el paciente, para que él pudiera entender la gravedad del caso. Y para esto, conjunté una serie de casos en los que hemos trabajado en este año con la empresa Mirai en cuanto a la reconstrucción y a la realidad aumentada. Por cuestiones de tiempo, presento los casos en breve y muy colapsaditos para poder presentarlos en totalidad. Este primer caso es algo similar al caso presentado previamente. Es un caso de un tumor mediastinal anterior, en el que, bueno, si bien la tomografía ya nos daba un aspecto de cómo se comporta este tumor, lo que la anatomía involucraba, nos importaba mucho hacer la reconstrucción en 3D, sobre todo para poder identificar el involucro vascular y la posibilidad de poder abordarlo por mínima invasión. En nuestro hospital, el grupo del servicio
somos muy pro la mínima invasión y sobre todo la técnica unipuerto. Y bueno, pues nos interesaba mucho cómo abordarlo de forma uniportal. Afortunadamente este caso sí se pudo hacer unipuerto. Sí se vuelve más complejo el retiro del tumor, claro está, pero fue posible. ¿En dónde nos aportó esta tecnología? El identificar dónde estaban las estructuras vasculares y si había un compromiso de las estructuras vasculares hacia el tumor. Este otro caso es un caso de una chica joven, 23 años, con un tumor también de mediastino anterior. La lesión, bueno, pues como tal en la tomografía daba la explicación de ser algo quístico, pero nos importaba mucho el involucro que pudiera tener a nivel pulmonar. Y me parece importante la reconstrucción que se muestra en el extremo derecho, porque se logra ver que no existe un involucro como tal en cuanto a alguna estructura vascular, lo cual en un punto ciego a nivel toracoscópico, y en este caso también unipuerto, nos ayudó mucho para saber que posterior a ese tumor no había ninguna estructura involucrada. Este quiste lo logramos retirar de forma unipuerto. Como era un quiste evidentemente congénito, pues la cápsula era una cápsula ya engrosada, algunas partes calcificadas, y por lo tanto se tuvo que resecar en su totalidad, traerlo hacia el unipuerto y aspirar el contenido y después ya extraerlo. Entonces, aquí la tecnología nos ayudó para poder identificar los puntos ciegos que nosotros teníamos al momento de la resección. Esto quiere decir el involucro pulmonar y lo que había posterior a este. Este otro caso es, bueno, para poder nosotros intentar ver hasta dónde llega la utilidad de esta herramienta, pues lo aplicamos en un paciente traumatizado, un paciente que tuvo un accidente por atropellamiento por un vehículo y tuvo fracturas bilaterales, fracturas costales bilaterales que le condicionaban dificultad respiratoria, y por lo tanto, para poder entender un poco la estructura y cómo es que estaba fracturado el tórax, realizamos esta reconstrucción y pudimos identificar en dónde estaban los sitios de fractura. Muestro aquí en imágenes unos pequeños esquemas y fotos de lo que hacemos en Centro Médico ISEMIN con esta técnica llamada MARF, que es una técnica de fijación costal por mínima invasión, en donde por una herida muy pequeña se pueden abordar diferentes arcos costales para poderlos fijar y reconstruir el tórax. En este caso se hicieron bilateralmente las reconstrucciones y, como se muestra en el video de la parte derecha, la distancia que puede alcanzar este tipo de abordaje hacia las costillas. Lo medimos y estos son 16 centímetros lo que tenía de profundidad entre una costilla y otra, y esto nos ayudó también para comprender nosotros la longitud que puede tener este tipo de abordaje. Entonces, aquí la aplicación de esta herramienta ayudó mucho a poder entender cómo estaban identificadas las fracturas, poder planear nuestra cirugía y poder ver si podíamos utilizar esta técnica MARF para poder recuperar al paciente, para poderlo fijar, lo cual fue posible y bueno, el paciente evolucionó de manera satisfactoria. También aplicamos esta tecnología en pacientes con estenosis traqueales. Este es un caso post-COVID, un paciente con intubación orotraqueal prolongada. No es un paciente que lo tuvimos en el servicio de inicio. Este paciente lo manejó de inicio el servicio de otorrinolaringología, en el cual trató de realizar una traqueoplastía, la cual
por complicación secundaria hizo una estenosis traqueal que se muestra justo en el video de en medio, hasta dónde está la estenosis. Y déjenme, lo voy a poner aquí. Aquí está. ¿Sí? Y posterior a esto, no nos es enviado porque el paciente tiene una estenosis del 100%, y le solicitamos a Mirai que hiciera esta reconstrucción para poder saber dónde estaban las cuerdas vocales y el inicio de la estenosis traqueal. Entonces nos pintaron aquí el sitio de donde están las cuerdas vocales para poder nosotros entender hasta dónde es la estenosis, cuánto margen tenemos a partir de la estenosis a las cuerdas vocales y planear a futuro una laringotraqueoplastía. Cabe mencionar que en este caso estamos por también solicitar una impresión en 3D para poder tenerlo en físico y poder analizar el caso debido a su alta complejidad. Estos serían la serie de casos y lo que les quiero mostrar ahora es la aplicación en docencia. Nosotros también tenemos residencia en cirugía torácica y solicitamos también el que se realizara un modelo anatómico de las estructuras pulmonares, en este caso las estructuras vasculares y la bifurcación bronquial, para que pudieran los residentes, los muchachos, poder analizar y empezar a tener este concepto de anatomía espacial en los pacientes, poder identificar antes de en dónde pasan las estructuras, cómo se acomodan las arterias, las venas y poder tener así un poco más de comprensión para después poder aplicarlo en el quirófano. Este es el modelo ya en impresión que se mandó a hacer y esto, bueno, pues se tiene en el servicio, por lo cual el residente puede verlo en quirófano, pero puede verlo antes o entenderlo después de la cirugía para poder conceptualizarlo y esto ayudará muchísimo a las futuras generaciones para poder tener una comprensión mayor de las estructuras. Y por último, presentarles, bueno, pues la aplicación que tiene la información para el paciente. Este es otro caso, un caso muy complejo. La paciente, si bien llegó deteriorada hemodinámicamente, estaba consciente, ella y su esposo, y nos ayudó, sí, para comprender la complejidad del caso. Inclusive, si pueden ver, la reconstrucción no es tan específica, no es tan precisa, y esto es debido a que estaba haciendo una compresión total del retorno venoso y por lo tanto no se pudo hacer correctamente la tomografía y por ende pues la reconstrucción. Esta paciente llegó con un tumor muy grande, pulmonar, que estaba obstruyendo ya el mediastino. Y bueno, la posibilidad de poder explicarle al paciente la complejidad, el tamaño del tumor, el involucro vascular, la compresión que hacía que la paciente estuviera en el estado en el que estuviera, pues creo que es importante porque nosotros podemos comunicarnos mejor con los pacientes, poder hacerles entender pues la complejidad del caso que vamos a tener y que esto a veces se pierde porque parecería poca cosa y ahora con el advenimiento de la mínima invasión, los pacientes pues piensan que por ser mínima invasión es más sencillo o se les hace menos. Como conclusión, después de haber tenido esta experiencia, nosotros creemos que la tecnología 3D es aplicable para las patologías relacionadas con el tórax, ya sea vía aérea, pared torácica, tumores intratorácicos, etcétera. Habría que conocer hasta dónde son los límites. Yo pienso que en estos momentos no hay una limitación. Sí conocimos y experimentamos el paciente de la vía aérea,
nos dimos cuenta que el hacer una tomografía con material, sobre todo metálico, y mandarlo a reconstruir, pues evidentemente se vuelve mucho más complejo para el laboratorio para poderlo hacer la impresión 3D, pero aún así hacen muy buenas reconstrucciones en tercera dimensión. La utilidad de la tecnología en impresión 3D para la docencia marca una nueva forma de adquirir competencias para el residente, pero también una nueva forma de enseñar. Esto nos da a nosotros las herramientas como profesores para poder enseñar de una forma diferente, una forma que no se había hecho antes. Y por último, la impresión en 3D y reconstrucción digital es una herramienta aplicable para mostrar al paciente y a los familiares, mejorando la comunicación con el paciente y así su relación. Creemos que es una tecnología que puede ser adoptada y que puede ser utilizada para beneficio del paciente. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad que un placer poder estar trabajando contigo en tantos casos y con ese espíritu que tenés de ir explorando y descubriendo realmente las limitaciones y las oportunidades. Creo que eso es algo clave hoy por hoy para descubrir realmente hasta dónde es útil y cuándo no este tipo de tecnologías, que es algo que siempre invitamos a los cirujanos a trabajar juntos. Ahora me gustaría darle la palabra al doctor Darío Guamanarcos. Él, como les contaba, es cirujano de tórax y líder del programa de trasplante de pulmón del Hospital Carlos Andrade Marín y cirujano también del Hospital Vos Andrés de Quito. No sé, Darío, si nos escuchás. Ahí estás. Bienvenido. Hola, buenos días con todos. A ver, no sé si se comparte la pantalla. Sí. Ahí se está por compartir. Ahí vemos todo. Ok. Listo. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ezequiel, y gracias a Miray por la invitación. Tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo de ustedes del año pasado para un caso que tuvimos en el Hospital Vos Andrés, que lo realizamos con el doctor Santiago Salazar, que es un compañero con el que trabajamos. Y era un caso que sí teníamos un poco de complicaciones en la hora de decidir el abordaje. Entonces tuve la suerte de contactarme con Ezequiel y con Juan, y nos echaron una mano y nos pudieron ayudar con la reconstrucción, con el modelo, con los renders del biomodelo. Sí, tuvimos un problema, como justo estuvimos en la pandemia por el COVID en el pico más alto, entonces queríamos tener el modelo impreso, ¿sí? El material físico, pero fue muy difícil porque todas las fronteras estuvieron cerradas, pero nos ayudaron con el esquema, con el render que lo vamos a continuar. Entonces el caso que presento es una timectomía radical con planificación 3D. Es una paciente de 67 años. A ver, que se presentó a la consulta médica con un dolor opresivo en el tórax anterior y disnea de medianos esfuerzos. La paciente no tenía antecedentes patológicos de interés, no tenía pérdida de peso, pero el médico que la evaluó le realizó una tomografía axial donde se evidenció una masa tumoral con unas medidas de 12 por 10 centímetros localizadas en el mediastino anterior y no tenía no tenía compromiso de las estructuras vasculares. Se le realizaron todos los marcadores tumorales que fueron negativos. La auscultación tenía una disminución del murmullo vesicular en la parte anterior del tórax y también se le hizo un screening para descartar que no sea una paciente con miastenia gravis. Entonces, le realizamos esta era la tomografía de tórax, la que vamos a ver, en la cual se localizaba una masa que iba desde la orquídea external y que llegaba casi hasta el receso anterior del tórax. Entonces era una masa bastante grande y por suerte lo que podíamos ver en la tomografía que no tenía, que tenía un plano de clivaje, que la cápsula totalmente se encontraba conteniendo al tumor. Y además también por suerte esta paciente no tenía en metástasis a distancia, no tenía ningún tipo de afectación en el pulmón porque ese era nuestro temor, para saber si podíamos realizar o no un abordaje, una resección quirúrgica. Entonces, como pueden ver en la imagen, esta paciente tenía un criterio de resectabilidad bastante bueno, ¿no? Por lo que decidimos a la paciente someterle a una cirugía. Entonces, esta es la tomografía en un corte coronal y se ve el tumor bastante voluptuoso. Entonces,
Antes de esto también se decidió con oncología realizarle una biopsia guiada por TAC, la cual nos daba el diagnóstico que ya teníamos previamente solo con la imagen, era un timoma. Pero ahora nosotros teníamos el problema, el dilema de cuál es el mejor abordaje. Solo con las imágenes de los estudios radiológicos es muy difícil a veces tomar una decisión porque los estudios de imagen solo nos dan dos perspectivas, que son las dos dimensiones. Entonces tuve la suerte de contactarme con Mirai y nos facilitaron la elaboración de un render. Entonces, al tener una visualización en 3 dimensiones y ver las estructuras que están rodeando a esta masa, podíamos tener una mejor impresión, una mejor perspectiva de cuál es el mejor abordaje que podíamos realizar. Como vemos aquí, el tumor está justo en la parte retroesternal, pero está muy cerca de las estructuras vasculares, está cerca de la vena cava, e incluso hay unas ramas nutricias muy prominentes que vienen de las mamarias internas. Entonces, nosotros en el principio íbamos a realizar un abordaje por toracotomía lateral porque el tumor está insinuado hacia el hemitórax derecho. Está casi toda la parte prominente estaba cerca de la vena cava. Entonces decíamos, podríamos tener un mejor abordaje en relación al realizar una esternotomía. Entonces, al tener ya el modelo 3D, nos permitió visualizar esta parte vascular, que era la parte más crítica en el caso que no tengamos un control. Entonces, decidimos hacer una esternotomía parcial en L invertida, una mini toracotomía anterior. Y el tumor pudo ser resecado totalmente. Nosotros durante la cirugía, nosotros en el modelo se veía totalmente que el tumor tenía una cápsula, así que parecía que estaba, no invadía estructuras que estén en la vecindad. Pero la sorpresa que nos encontramos fue que este tumor estaba ya infiltrando toda la parte del pericardio. Pero como ya teníamos una imagen de cómo era la distribución espacial de este tumor, pudimos hacer una resección completa del tumor con una pericardiectomía total también. Entonces, esta es la pieza que se logró extraer. Como pueden ver, están todos los márgenes libres y esta es la parte del pericardio que se extrajo. El diagnóstico de la pieza anatómica que se le resecó a la paciente era un carcinoma de célula escamosa, es queratinizante del timo, los bordes por suerte fueron libres. Y como podemos ver en la imagen, la perspectiva espacial que nos daba en la reconstrucción 3D coincidía con la parte de la tomografía. Y si vemos después con la pieza resecada, es casi similar. Es totalmente, coincide con la anatomía. Entonces, el beneficio que nosotros tuvimos mediante la creación de este render es que te da una mejor perspectiva. Entonces, te ayuda mucho en la decisión tanto del abordaje, pero más que en el abordaje es de los pasos críticos durante la cirugía. Porque al estar en una estructura que está cerca de los grandes vasos, sí podemos tener accidentes vasculares. Entonces, al tener un mejor conocimiento de la anatomía, un mejor conocimiento de la lesión, permite estar ya precavidos, ¿sí? Permite una planificación con mejores resultados, ¿sí? Y también comparto con lo que comentaban el resto de médicos, que esto permite también informarle a la paciente cuál es el abordaje que vamos a realizar, cuáles son las estructuras y cuáles serían las complicaciones que podríamos tener, porque mucha gente a veces cuando tenemos unos tumores grandes o lesiones grandes en la cavidad intratorácica, no están muy conscientes del daño que tienen adentro y de las estructuras que están afectadas y de los riesgos de complicaciones que podríamos tener. Entonces, al tener esta creación de modelos virtuales nos permite informarles a los pacientes y para que ellos también puedan comprender de una mejor manera la patología que les parece. Entonces, el paciente tenía un timoma grado 3. Entonces, los beneficios que nosotros tuvimos con el apoyo de los modelos virtuales fue que tenemos un mayor entendimiento de la anatomía y de las lesiones, tiene un rol relevante en la toma de decisiones del plan quirúrgico y lo más importante que nos anticipa a estar prevenidos en situaciones críticas durante la cirugía.
lo cual nos va a llevar a una precisión y precisión y seguridad en cirugías complejas. Eso sería el caso que tenía para compartirles. Bueno, pero muchísimas gracias, Darío. La verdad que es súper interesante y otro caso más de aplicación bien concreta en tórax, y esto es un poco lo que buscamos con estas clases, poder ser bien concretos y transmitir directamente la experiencia propia de los cirujanos que son sin duda los que más saben. Vi que hay varias preguntas, falta solamente la presentación del doctor Pablo Pérez, que ahí se las voy a compartir. Como les comentaba, por si alguno se sumó más tarde, tuvimos la buena y alegre noticia de que el doctor Pablo Pérez fue padre ayer por primera vez, y por lo tanto él grabó su presentación, ya que está acompañando a su mujer, así que ahí se las comparto para que podamos ver esta última presentación y de esa forma ya podamos comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Así que por favor espérenme un segundo. Y ahí. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Pérez. Yo soy cirujano de tórax en Clínica Alemana y en el Hospital San Juan de Dios. Y les voy a presentar hoy un caso de una impresión 3D como planificación quirúrgica de una cirugía de tráquea. El caso clínico es el siguiente. Un paciente de 60 años que consulta por estribor y desaturación en relación a oxígeno ambiental. Él es usuario de Plavix y tiene como historia mórbida una intubación prolongada por choque cardiogénico hace aproximadamente 8 meses. Tiene también antecedentes de hipertensión arterial. Es exfumador de 20 paquetes de años y tuvo instalación de un stent coronario, además, en relación a su choque cardiogénico. En el ingreso, el paciente está lo suficientemente estable como para poder tomar imágenes y se hace una tomografía computada de cuello y tórax. Y en la tomografía computada de cuello y tórax se puede ver que hay una estenosis bastante severa y está directamente detrás del manubrio esternal. No se ve acá, pero en broncoscopía era una estenosis concéntrica, más o menos de haber tenido unos 5 milímetros más o menos de diámetro la vía aérea. ¿Qué es lo que se hizo en el manejo de urgencia de este paciente? Se planificó una broncoscopía rígida después de del escáner y se hizo una dilatación con un broncoscopio 8,5. Como les había contado, tenía un stent en la arteria descendente anterior de la coronaria y se hizo un ecocardiograma durante la hospitalización con una fracción de eyección de 45%. En el TAC de tórax no mostré las ventanas pulmonares, pero el paciente tenía un poco de enfisema pulmonar. Y la discusión entonces en este caso es qué hacer con este paciente. Hacer una broncoscopía rígida a demanda, o sea, dilatarlo cada vez que el paciente se obstruye, o hacer una resección traqueal. En este caso se optó inicialmente por hacer un manejo conservador, producto de los antecedentes mórbidos, y se hizo una dilatación más con broncoscopio rígido, con un tamaño de 8,5. Luego se hizo otra dilatación, esta vez con infiltración de corticoides, y luego una tercera dilatación con uso de mitomicina C. Cada un mes más o menos el paciente recurre y se obstruye y llega de nuevo con estridor. Entonces, en este contexto, se decide resección de tráquea y se solicita un modelo 3D para hacer una planificación quirúrgica. Aquí podemos ver el modelo 3D que se hizo. Esta es la reconstrucción 3D por imágenes, donde se ve la estenosis, que es bastante concéntrica, la relación también con el cartílago cricoides y la relación con el reborde esternal. Vamos a ver si esto funciona. Este es el modelo 3D propiamente tal, donde se ve que la estenosis efectivamente es bastante pequeña, pero no es tan larga, es decir, alrededor de 2 o 3 centímetros.
y se encuentra directamente detrás del esternón, pero que probablemente con la extensión del cuello no habría problemas en resecar esto por vía cervical, sin necesidad de hacer un split esternal. Y el paciente, debo decir que aún no ha sido operado producto de la contingencia pandémica. Nos suspendieron en el Hospital San Juan de Dios todos los casos de cirugía electiva, especialmente casos de cirugía electiva no oncológica. Entonces este paciente no ha podido ser resuelto todavía, pero esa es en el fondo la propuesta que tenemos para el paciente, hacer una cervicotomía anterior, una resección de tráquea y hacer una anastomosis de la tráquea. Entonces, esta foto es un poco para describir lo que se siente un poco cuando uno abre el modelo 3D, que es como abrir un regalo de Navidad, por así decirlo. Y la gran duda entonces es si es que un modelo 3D de tráquea o de cualquier, digamos, estructura anatómica tiene algún rol o no en la medicina clínica o en la medicina quirúrgica propiamente tal, es decir, en la resolución de casos. Y les voy a contar un poco la experiencia que tengo yo, que es la primera aproximación que tuve a los modelos 3D fue cuando estaba haciendo mi fellowship en Toronto. Y en este centro, uno de mis colegas era Konrad Hotzenecker, y él hizo este estudio mientras yo estaba en Canadá. ¿Y qué fue lo que se hizo? En el fondo, ¿o por qué se hizo? Se ha determinado que el estudio tradicional de la estenosis subglótica incluye broncoscopía y tomografía computada. El problema es que el diagnóstico anatómico preciso con estos estudios es difícil en personas especialmente que tengan poca experiencia. Entonces él diseñó un quiz a cirujanos y residentes sobre el diagnóstico de la estenosis subglótica basado en imágenes o en modelo 3D. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Todos los pacientes, en el fondo, el quiz incluía información broncoscópica, incluía una tomografía de alta resolución con cortes de 1.25 milímetros, incluía una reconstrucción 3D usando Mimics y modelos multicolor utilizando una impresora 3D, es decir, una impresión 3D. Aquí se puede ver un poco el modelo que usaron ellos. Era un modelo 3D con distintos colores. Entonces uno ve que el cartílago tiroides está en morado, el cartílago cricoides está en amarillo, las cuerdas vocales los pliegues vocales están en verde, en púrpura la tráquea y en otro tono de púrpura la cicatriz propiamente tal. Y aquí se puede ver el modelo propiamente tal una vez que está impreso. Entonces, la idea es que si es que este modelo ayuda o no a tener un mejor diagnóstico del tipo de estenosis traqueal. Y él encuestó a 52 cirujanos torácicos en 5 centros de Norteamérica y de Europa. Habían incluido 13 fellows, en los cuales estaba incluido yo, y estos son personas, digamos, cirujanos, que tenían entre 5 y 30 casos de experiencia. Luego encuestó también a 26 cirujanos torácicos generales, estos eran personas que tenían entre 20 y 100 casos de cirugía traqueal, y 13 cirujanos con experiencia en vía aérea, es decir, personas que habían hecho más de 100 casos. Y aquí se puede ver alguna de las preguntas. La pregunta 1, por ejemplo, ¿cómo evaluarías qué grado tiene esta estenosis? Pregunta número 2, ¿cómo describiría el compromiso circunferencial de la estenosis? Que es más anterior, posterior, o si es que es circunferencial. Número 3, ¿cómo describiría la extensión cefálica de la estenosis? Si es que solamente la tráquea, estenosis subglótica y de tráquea o estenosis subglótica e intraglótica. Pregunta número 4, si es que hay alguna estructura adicional que esté afectada por la estenosis. Y la pregunta número 5 es si es que basado en este examen, ¿qué tipo de técnica quirúrgica haría en este paciente? Si es que una resección cricotraqueal convencional, una resección cricotraqueal con mucosectomía dorsal, o una reconstrucción laringotraqueal modificada de Coranova. Y los resultados
fueron que los modelos 3D fueron considerados útiles por la mayoría de los encuestados. La precisión diagnóstica de la broncoscopía aumentaba con la experiencia de los participantes, y la utilidad del escáner a secas fue pobre para todos los grupos, para poder identificar el sitio preciso de la estenosis. Entonces, para que quede más claro en el fondo, si es que uno ve aquí las líneas azules, son el modelo 3D. Y en todas las preguntas, el modelo 3D ayudó a responder las preguntas del diagnóstico anatómico mejor que la endoscopía o el escáner. Los modelos 3D mostraron mayor utilidad y un diagnóstico más certero en los residentes. Entonces aquí uno puede ver en este gráfico donde los residentes están en un color naranjo. Y se puede ver que en el fondo, con el modelo 3D, los residentes fueron los que mostraron mejor utilidad en el diagnóstico. Este es otro estudio, que es más bien un case report, pero que lo que hace es describir bastante bien el proceso diagnóstico de la estenosis subglótica. Y en este caso, un caso de un niño de 6 años, se hizo el mismo estudio diagnóstico, se utilizó el mismo software, es decir, el Mimics, y la diferencia es que en niños no se puede ocupar contraste. Y el contraste puede ser útil en el diagnóstico porque, especialmente cuando uno hace la reconstrucción, el contraste puede permitir colorear de distintas formas las estructuras anatómicas, que tienen distintas densidades dependiendo del cartílago. Y aquí se puede ver que el flujograma va a ser hacer una broncoscopía, hacer un escáner, luego hacer un upload de las imágenes a un sistema, luego hacer una renderización 3D, luego imprimir el modelo y finalmente se puede ver ahí el modelo impreso. Este es el caso que hicieron ellos, y se puede ver también la estenosis, se puede ver el tipo de reconstrucción, y en el modelo 3D que usaron ellos se puede incluso hacer la resección, es decir, uno puede practicar la cirugía antes de que realmente la haga. Entonces, a modo de discusión, los modelos 3D pueden ser útiles en la planificación quirúrgica de casos de vía aérea. Hay otros potenciales usos de los modelos 3D, que es, por ejemplo, hacer docencia, entrenar la cirugía previo a su realización, y otro elemento de consideración es la educación al paciente, es decir, especialmente en casos, por ejemplo, pediátricos, donde uno le puede explicar al paciente con un modelo 3D, con algo que ellos pueden, digamos, palpar y realmente entender qué tipo de cirugía se va a hacer y por qué hay que hacerla. Es decir, ellos van a poder efectivamente ver la deformación anatómica y cómo se planifica la reconstrucción. Y solamente mencionar que en cirugía de tórax, las reconstrucciones 3D tienen también otras utilidades, que son, por ejemplo, los tumores de pared costal, los tumores de Pancoast. En todos estos casos también se pueden hacer reconstrucciones 3D. ¿Cuáles son los contras que tiene la impresión 3D en este minuto? Es que el precio puede ser prohibitivo y que las aseguras no cubren el costo del modelo. Para darles un ejemplo, en este caso, el costo del modelo fue cubierto por la familia del paciente. Y esta es una conclusión personal, pero en centros no especializados en vía aérea, es decir, un centro, por ejemplo, como el Mass General o Toronto General, realizarán alrededor de 30, 50 casos de taquia al año, que es un centro de alto volumen. Probablemente en los centros en los que trabajamos no van a ser centros de alto volumen. En estos casos en particular, yo creo que una inversión de 300 o 500 dólares americanos, que es lo que cuesta un modelo 3D, es un costo que es bastante razonable si es que uno puede pensar que se pueden minimizar las complicaciones y mejorar los resultados quirúrgicos. ¿Cuáles son las condiciones para poder hacer una impresión 3D? Es que, número uno requiera hacer una identificación precisa del problema anatómico, ¿ya? Y que el diagnóstico del problema anatómico haga que la cirugía que uno vaya a planificar sea distinta. Yo creo que esto es una condición importante. La segunda condición es que sea una cirugía considerada compleja, es decir, si es que uno, por ejemplo, no va a estar haciendo impresiones 3D, ¿cierto?, para una cirugía, un neumotórax, es decir, tienen que ser casos complejos donde uno no cuente con la experiencia
de trabajar en un centro de alto volumen y donde uno quiera proporcionar la mayor seguridad al paciente. Y por último, esta es una foto del Hospital San Juan de Dios, donde estamos haciendo aquí un taller de broncoscopía rígida para los residentes y se está entrenando aquí el uso de stents, láser, dilatación, en fin. Y la clave es entrenar, practicar y bueno, cuando llega un caso complejo, obviamente mientras antes o mientras más se discuta y más información uno tenga para tomar las decisiones correctas, es lo mejor. Y obviamente les vamos a estar ahí contando cómo sale el caso una vez que la pandemia tranquilice un poco y podamos realizarlo, ¿ya? Mi correo está en la primera diapositiva y bueno, en caso de cualquier pregunta, encantado me pueden escribir y les puedo responder. Muchas gracias por la invitación a Mirai y que estén muy bien. Bueno, ahí veíamos la muy buena presentación del doctor Pablo Pérez del Hospital San Juan de Dios de Chile. Creo que tenemos unas cuantas preguntas, así que me gustaría abrir este espacio justamente a todas las preguntas que afortunadamente nos han hecho y que realmente me ponen muy contento porque quiere decir que entonces sirvió y despertó interés. Así que vamos a empezar. Un segundo. Acá alguien preguntaba sobre el valor de las tecnologías 3D para la educación, especialmente en residencia dentro del hospital. Ezequiel ha respondido, no sé si Miguel o Darío quieren hacer algún comentario extra respecto al valor educativo de los modelos para la formación, ¿no?, de nuevos profesionales. Sí, Matías, pues pienso que es fundamental ahora, como lo mencionaba en la plática, no solamente es una nueva forma de aprender, sino también para nosotros de enseñar. Y creo que aporta al alumno, en este caso al residente, la competencia para poder tener una anatomía espacial de las estructuras vasculares, del bronquio, la posición en la que tiene las venas, las arterias y cómo poder hacer la disección. Y así tener la competencia para después poder hacer una disección adecuada ya en la cirugía. Es fundamental. Excelente, excelente. Los invito, si alguno, Darío, Ezequiel, quiere hacer algún comentario extra, en cualquier momento, digamos, desmutéense y comenten lo que crean importante. Respecto a las próximas dos preguntas de Laura y de Gustavo, me gustaría intentar responderla en una. Laura pregunta si para tumores centrales creen que el 3D debería ser un nuevo estándar, y Gustavo, si siempre es necesaria la impresión 3D o para algunos casos el modelo virtual es suficiente. Entonces, reformulando un poco, les preguntaría en qué patologías piensan ustedes que realmente este tipo de tecnologías pueden ayudar y qué valores han encontrado entre quizás verlo en 3D a través de nuestra plataforma y poder trabajar con las diferentes vistas en 3 dimensiones de manera virtual y tenerlo físicamente en la mano, si piensan que les aportó información diferente o que según el caso tal vez se elegirían trabajar con una metodología o con la otra. Bueno, en el caso que nosotros tuvimos acá en Quito, la creación de los renders te da mucha información que no la puedes obtener mediante estudios de imagen de 2 dimensiones. Entonces, la creación del render ya te da una información valiosa. Yo creo que el paso siguiente, que es la impresión 3D, tener el físico es un poco más para tenerlo como sirve más como un apoyo en la docencia, para que puedan también visualizarlo los residentes que están en formación. Pero con la creación del render yo creo que aporta mucha información ya. Y en relación a lo que preguntaban sobre los tumores, sobre en qué tipo de tumores va a servir la aplicación de los 3D, yo creo que en tumores que sean centrales, en tumores que estén junto a estructuras vasculares,
¿sí? Las que nos den un riesgo durante la cirugía. Yo creo que en ese tipo de tumores la aportación que nos da la creación de los modelos 3D es bastante valiosa. Sí, sin duda. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder, se me escucha ahí, ¿no? Porque estaba sin audio. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener el render y tener el modelo físico en el quirófano y realmente, como lo mostré en las imágenes, la foto el modelo fue muy fiel y nos permitió planificar correctamente y vuelvo a hacer hincapié en que esto permite en la docencia de pre y posgrado mostrar correctamente y que se entienda bien por qué decidimos esas conductas y esas técnicas y tácticas que nos. Y con respecto a la complejidad, bueno, no hay duda que en tumores centrales, que es el mayor desafío que por ahí nos enfrentamos en cuanto a oncología torácica, sobre todo porque a veces esos tumores centrales nos hacen plantear cirugías SLIP con resección en manguito tanto vasculares como bronquiales o plantear neumonectomías, va a tener una utilidad muy importante. Pero también creo que, y esto viene a experiencia de un caso que hemos operado esta semana, en tumores que realmente son periféricos y no tienen mayor desafío por ahí para un especialista, creo que la utilización 3D también va a evaluar o nos va a permitir identificar bien las estructuras vasculares que uno tiene que seccionar para trabajar. Y esto en el caso de que este lunes tuvimos que hacer una cirugía con mi compañero, el doctor Gandolfo, que es el jefe del Hospital del Cruce, una lobectomía BATS superior derecha que terminó siendo una neumonectomía porque intraoperatorio tuvimos como hallazgo un tronco venoso pulmonar único que no habíamos podido identificar en la planificación previa con TC y demás. Entonces, tal vez si esto se estandariza o en ciertos casos de alta sospecha uno lo puede tener, uno puede entrar a la cirugía de otra manera. Sin duda. Excelente, excelente. Bueno, gracias Darío y Ezequiel por sus opiniones. Creo también algo muy interesante que lo veíamos recién es la utilidad en determinadas patologías de vía aérea, como estenosis sobre todo, y también poder experimentar en algunos casos de fracturas múltiples o complejos traumatológicos, como nos estuvo mostrando también Miguel. Acá también hay algunas preguntas respecto, bueno, en primer lugar, María Ángela consulta a Miguel si quisieras comentar un poco más de la técnica, de tu técnica. Claro que sí. Bueno, pues la técnica tiene el objetivo de poder reconstruir la pared torácica mediante un abordaje de mínima invasión. Esta es un abordaje de una incisión menor, aproximadamente de unos 3-4 centímetros, como si fuera un unipuerto, y mediante esto podemos lograr fijar arcos costales alrededor. Y bueno, pues ya tenemos bastante experiencia, es una técnica ya publicada. Acá en México se tiene un curso, antes de la pandemia se tenía un curso en donde aparte de poder mostrar las aplicaciones de pared torácica, la reconstrucción con otros profesores, se impartía también este tipo de técnica y también se difunde a nivel internacional la técnica MAR. Yo con mucho gusto les dejo ahora en el chat mi correo y con mucho gusto podemos platicar un poquito más. Pero pienso yo que esto es el futuro, igual como estamos mostrando ahorita el futuro, esta tecnología que seguramente tendrá que avanzar en su versión 1, 2, 3, en fin, ir volviéndose más precisa. Esta técnica MARF ha tenido modificaciones y que seguramente a futuro así es como se realizarán todas las reconstrucciones de pared torácica. No sé si pude en corto tiempo explicar un poco. Perfecto, Buenísimo. perfecto. Dejo de todas maneras mi correo. Buenísimo. Y respecto a lo que decías del desarrollo también de esta tecnología, hay muchas preguntas que tienen que ver con la posibilidad de hacer un modelo en color, de la demora, de tener una validación con el equipo de radiología. Acá nos pregunta Carlos Giraldo, de España. Y también Alejandro comenta sobre la aplicación en tumores periféricos. Y creo que un poco eso es lo que nos estamos encontrando hoy por hoy, ¿no? El camino que estamos transitando de cómo
bajar precios, cómo ir encontrando la forma de implementarlo en las instituciones de salud. A mí me gustaría, antes de seguir con las preguntas, hacer una reflexión sobre lo que contaba Pablo, del costo de los modelos también, para que se entienda bien. Existe la posibilidad de hacer modelos en muchísimos colores. De hecho, con el doctor Miguel Martínez Arias estamos trabajando con una de las últimas tecnologías que hay, haciendo modelos en más de 100 colores se puede realizar, pero cuanto más avanzada es la tecnología, obviamente más costosa. Y también una particularidad de la cirugía de tórax es que el volumen de la anatomía es muy diferente si estamos reconstruyendo una tráquea, por ejemplo, de si queremos imprimir todo, digamos, toda la caja torácica y toda la estructura vascular interna. Entonces, el volumen está directamente vinculado con el costo de la generación de los modelos impresos, y por eso también van a encontrar seguramente que hay una variabilidad muy grande en costos en diferentes casos y diferentes patologías para lo que es tórax. Me gustaría preguntarles entonces, Miguel, Darío y Ezequiel, ¿cómo vieron ustedes en su práctica diaria la implementación de los modelos en relación con el tiempo de la cirugía? Si tuvieron que demorar la cirugía, si la respuesta fue rápida, y si se sintieron cómodos o tuvieron que cambiar muchas cosas que quizás hacen que se demore o se atrasen los procedimientos por implementar esto. ¿Cómo fue su experiencia? No, nosotros personalmente es al revés. Una vez que planificamos con ustedes la cirugía y inicialmente nos enviaron el render, nos llegó rápidamente la impresión del biomodelo, y es más, nosotros tuvimos que demorar la cirugía ya la teníamos pactada por esta cuestión pandémica, pero a nosotros nos llegó en tiempo y forma, y no, al contrario, nos permitió planificar mucho mejor la cirugía, y no hubo retraso en cuanto a la implementación de esta tecnología, para nada. Para nosotros, al inicio fue un poco difícil por el tema del cómo hacer la tomografía, las especificaciones que tiene que tener la tomografía para poder llevar a cabo la reconstrucción. Pero esto fue solo en el primer caso. Después de eso, me parece que fue ya algo muy sencillo. En el tema quirúrgico, al inicio, sí, como lo mostraron los demás panelistas, la correlación entre las estructuras vasculares, la tumoración y cómo se encontraba el modelo anatómico con el caso, pues fue importante. Una vez que vimos que había una correlación muy importante, empezamos a confiar un poco más en el modelo y poder, como les decía, poder sentirte un poco más seguro, sobre todo en los puntos ciegos que hay, para poder determinar que, bueno, pues si ya lo viste en el modelo anatómico que no existe nada, pues puedes ir a disecar esos vasos, puedes ir a disecar esa estructura, ya que sabes que no hay nada atrás, ¿no? Y yo creo que ahí nos ayudó mucho y nos dio esa seguridad en los casos. En la parte de pared torácica, pienso que sí fue importante porque nos ayudó mucho en la comprensión, sobre todo en cajas torácicas complejas. Yo le decía a Matías que me gustaría intentarlo también en un pectus, ver si en alguna deformidad de caja torácica podemos planear cómo reconstruirlo. Como les digo, nosotros acá tenemos una gran experiencia en reconstrucción de pared torácica y nos gustaría aplicarlo en esto. Y en el tema de la tráquea, como lo acaba de mostrar también el último ponente, pues pienso que sí tiene mucha utilidad y habrá que ir combinando qué casos, sobre todo para disminuir costos, qué casos son para la reconstrucción en 3D, en el render, y qué casos son para combinarlos en la impresión, ¿no? Pienso que hay que ir eligiendo un poco para poder tener en cada caso que sea específico. Excelente. Excelente. Ahí... Okay. Sí. En nuestro caso, igual como es una cirugía programada, casi todas las resecciones oncológicas son cirugías programadas, no tuvimos inconveniente. La entrega y la creación de los renders tardaron más o menos 48 horas y nos dio tiempo de sobra para planificar la cirugía, y nos pasó igual que a Ezequiel, que nosotros ya planificamos la cirugía, pero como era el pico más alto de la pandemia,
se tuvo que posponer incluso un par de semanas. Entonces, pero sí, con el REGA y lo de los resultados, sí es un tiempo bastante adecuado y nos da tiempo para realizar una programación adecuada. Hay una pregunta que hizo el doctor Carlos Giraldo Espina desde Málaga. Sí, tengo el gusto de conocerle al doctor Giraldo, incluso él también tiene mucha experiencia en la creación de los modelos 3D, lleva muchos años realizándole también con el doctor Sebastián Sevilla. Y sí se hizo una validación previa con el equipo de radiología, incluso el equipo de radiología también llenó más las expectativas, porque la creación es mucho más, nos permite ver una planificación, perspectivas que no se logran ver con la 2D. E incluso en la parte cuando se hace la resección, las estructuras que están vecinas en la tomografía no se podía ver que estaba infiltrando el pericardio, pero en la reconstrucción D sí se veía que ya estaba un poco cerca, ya estaba incluso cerca de las estructuras cardíacas, y sí creo que la información 3D nos da un poco más de información que los estudios de imagen en 2D. Excelente. Yo los invito ahí a ingresar, si quieren, al link con la encuesta de esta clase para poder también obtener el certificado de asistencia y conocer un poco qué les pareció y qué otras preguntas pueden tener. Me gustaría agregar también respecto a lo que comentaba Darío en respuesta al doctor Ospina. Nosotros internamente tenemos una validación de la correlación entre la impresión 3D y las imágenes médicas, o sea, tomamos las mediciones desde las imágenes DICOM, imprimimos el modelo y con un protocolo de calidad revisamos que sea verídica esa impresión, y lo mismo para nuestros proveedores para cuando imprimimos en el extranjero directamente esos modelos para facilitar la logística. Y también quería hacer dos comentarios. Uno respecto a las aplicaciones en tráquea. Veíamos que el doctor Pablo Pérez mostraba la posibilidad de imprimir en material flexible, por ejemplo, y cortar y suturar sobre los modelos traqueales. Eso es algo en donde todavía se está experimentando la validación entre las propiedades mecánicas del material y el tejido real, pero es algo que se puede hacer, materiales que se pueden cortar y suturar para entrenar el procedimiento directamente, y también que encontramos en nuestra práctica diaria cierta relación entre la planificación con modelos 3D y la elección, sobre todo, de estrategias mini-invasivas frente a estrategias originales que quizás no lo eran. Entonces vemos que hay como una tendencia a partir de invertir mayor tiempo en la planificación del caso a luego elegir por técnicas de mínima invasión. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final o alguna otra pregunta. Si no, me parece que hemos respondido todas las dudas. Cualquier pregunta o cualquier duda que haya quedado nos pueden escribir, ya sea a través de nuestra página web o en los mails de los profesionales que han dado la charla. Los invito, como les decía, por favor, a responder la encuesta que aquí les vuelvo a enviar el link para que podamos conocer cómo fue su experiencia y mejorar sobre todo estas charlas, tener un feedback de su parte. Y bueno, no sé, Miguel, Darío y Ezequiel, si quieren decir algo. Yo especialmente me gustaría agradecer a Pablo Pérez, al doctor que bueno, me pone contento por la razón por la cual no pude estar, y agradecerles desde ya, obviamente, a todos por participar e interesarse en esto. Y el precio del render sin el modelo, creo que está en $425. Ahora le pido a Juan Pedro que hable contigo, Alejandro, para poder que te pase el precio exacto. Realmente ya no recuerdo con tantas cosas que fuimos haciendo cuál es el precio de las planificaciones virtuales. No sé, Miguel, Darío y Ezequiel, si quieren hacer algún comentario final, y les agradezco muchísimo. Nada, agradecer a ustedes y a los colegas y a quienes escucharon esta charla por estar presentes. Personalmente, quien me conoce, soy bastante, o trato de ser bastante innovador y voy para adelante. Estoy rodeado de residentes en todos los lugares donde uno trabaja y eso estimula a seguir adelante. Esperemos poder seguir con esto y que esto se convierta en un estándar. Creo que sirve mucho para lo que dije en la charla, que esto es ofrecer una cirugía personalizada al paciente. Salimos del estándar quirúrgico para ofrecer cosas específicas para cada paciente. Así que nada, agradecer, saludar a los colegas y felicitar al colega de Chile que ha sido Pablo. Saludos para todos.
yo me sumo al comentario de Ezequiel, gracias a Mirai para participar en este webinar. Me parece que los ponentes fueron extraordinarios y bueno, pues también me sumo a la innovación y a la nueva tecnología, creo que es fundamental y bueno, pues muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación a Mirai. Creo que la innovación beneficia mucho a los pacientes y hace que este tipo de cirugías que son muy complejas y que deberían ser personalizadas, lo podemos realizar gracias a la implementación de este tipo de tecnologías. El beneficio siempre va a ser para los pacientes con una cirugía que disminuya sus riesgos. Muchas gracias, una felicitación también a todos los ponentes. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de valor para ustedes. Y bueno, les enviaremos por correo también la grabación de estas charlas para que las puedan disfrutar y repasar. Así logran personalizar sus cirugías torácicas en beneficio, como siempre, del paciente e incluso del sistema de salud, bajando costos y tiempos de posoperatorio y demás. Así que bueno, muchísimas gracias.